sur del planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río viajero canta su clamor, paisaje que vive al sur del invierno, majestuosa y bella, pintura de Dios, Austral Patagonia, final del camino, reserva de vida, jardín del amor. Es la Patagonia, un canto a la vida, terruño guardado pa' un tiempo mejor. El silencio canta la azul melodía que compuso el viento, donde duerme el sol. Patagonia amada, donde vive el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión, el tero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. El gorrión, el tero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. Soñemos entonces un mañana bueno, con un cielo limpio que invite a volar, que viva en la nieve un jardín eterno, que el río viajero no pare su andar. En la esquina sur del planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río viajero canta su clamor. Es la Patagonia, un canto a la vida, terruño guardado pa' un tiempo mejor. El silencio canta la azul melodía que compuso el viento, donde duerme el sol. Patagonia amada, donde vive el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión, el tero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. Muy buenas tardes, otra vez aquí desde el puesto conversatorios acerca de la biodiversidad, en este capítulo número 21 del tercer mes de nuestros conversatorios. Hoy tenemos un invitado muy especial que tiene directa relación con nuestra invitada del martes pasado. Es Ricardo Guineo Garay, hijo de Gladys, quien podríamos decir que se creció, su patio fue de alguna manera el Parque Nacional Torres del Paine. Él siguió los caminos de sus progenitores, es biólogo con mención en medio ambiente y recursos naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un magíster en recursos naturales con especialidad en conservación y manejo de vida silvestre. Ricardo se identifica como un biólogo de vida silvestre. Esto quiere decir que estudia animales y plantas en la región y su especialidad es el comportamiento animal. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de técnico de nivel superior en turismo sostenible en la sede de Puerto Natales de la Universidad de Magallanes. Su niñez la vivió en el Parque Nacional Torres del Paine, por lo que siente una gran cercanía con los ambientes naturales y su conservación, ya que su papá era guardaparque. Y debido a que su mamá es bióloga y ambos realizaron diversos estudios científicos después de retirarse del parque, Ricardo ha participado de varias investigaciones relacionadas a la ecología de este y la región en general. Además, él ha realizado charlas de vida silvestre y trabajos de evaluación ambiental en diversos lugares de Magallanes. Como parte de esto, participó durante 3 años en el proyecto Explora CONICIT, educando sobre la vida silvestre e incentivando el interés por la ciencia a los niños de la región. En el aspecto formal, ha estudiado cóndores andinos desde el año 2010, que es el tema que nos contará hoy. Así que muy buenas tardes, Ricardo, y con su charla El Cóndor de Torres del Paine. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. A ver, bueno, ya me presentaron, voy a
Vamos a compartir un ratito, a ver dónde tengo. Aquí está. Compartamos la presentación. Ya, ahí la deberían estar viendo, por favor me confirman. ¿Debería? Ya, entonces, ¿se ve bien antes de que continúe? ¿Sí, todo bien? Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, hoy día les voy a hablar sobre cóndor andino, que es, bueno, son las aves que están viendo ahí en pantalla en estos momentos. Esto lo que les voy a presentar ahora es lo que fue mi defensa de tesis, de hecho, de pregrado, para sacar el título de biólogo en la Universidad Católica. Entonces, en realidad, los datos de la investigación que van a ver acá son de hartos años atrás y yo he seguido trabajando en cóndor andino a lo largo de los años, así que tenemos un montón de datos más. El punto es que personalmente me he estado dedicando a un montón de otras cosas y esos datos todavía no han sido procesados como tales. Entonces, les voy a presentar un poco lo que fue la investigación de ese tiempo y lo voy a ir complementando con datos generales sobre el cóndor andino. En este caso, lo que ven en pantalla son un grupo de cóndores que se están secando las alas, ¿ya? Los cóndores bueno, si se fijan un poquito, van a ver que está como medio granulado, por así decirlo, el video, y esa es la lluvia que está cayendo todavía. Entonces los cóndores cuando, después de la lluvia, si es que hay sol, se estiran las alas y se colocan, digamos, de espalda para secarse la espalda, después se van girando, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a hablar un poquito más sobre las conductas sociales más adelante. Este trabajo, a lo largo de los años, lo he hecho con mi mamá, Gladys Garay, que estuvo presentando aquí mismo su charla de Huemul el día martes. O sea, sí, su charla de Chulengo el día martes. Así que eso, ella ha sido mi compañera desde siempre y actualmente me sigue ayudando con las investigaciones que hacemos en el campo. Así que continuando con lo que son los antecedentes de cóndor andino. En primer lugar, los cóndores se distribuyen desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y se encuentran en peligro de extinción en otros países, llámese Venezuela y Colombia. En el caso particular de Chile, se considera que está en categoría de vulnerable. Sin embargo, en la región de Magallanes se considera que está fuera de riesgo, o sea, tenemos una buena población en la región de Magallanes. Proporcionalmente, comparado con otras especies, hay un bajo número de estudios, siendo aún menor los que están relacionados con actividad de vuelo y conducta, especialmente en ambiente natural. Ahora, como les dije, esta es la presentación que yo di para efectos ¿cómo se llama? De mi defensa de tesis en aquellos años. Estamos hablando de 2011, 2012. Entonces, probablemente esto del tema de los estudios obviamente ha ido subiendo con el tiempo y personalmente no estoy realmente enterado de cuáles son los últimos estudios de cóndor que me imagino que tienen que haber en la región. En todo caso, para esta instancia, nosotros consideramos que, dado que en Torres del Paine tenemos una buena población y que son de fácil acceso, por así decirlo, sería bueno, tenemos la oportunidad de estudiar a estas aves. Con respecto a sus características físicas, pueden ver un cóndor en pantalla mostrándonos toda la envergadura y su plumaje. Pueden llegar a 12 kilos de peso los adultos y tienen una altura de 1,2 metros. La otra medida que es súper importante y es como que la que más se le hace propaganda, por así decirlo, es la envergadura. Que la envergadura es cuál es la distancia entre una punta del ala y la otra punta del ala. Entonces, para los cóndores, esta distancia es de unos 3 metros y ahí es donde usualmente se encuentra uno con la pelea con el albatros, por así decirlo, porque siempre está el cuento de cuál es el ave más grande. Al cóndor se le considera el ave más grande voladora que existe en el mundo. Para efectos de envergadura, yo diría que es el albatros, obviamente hay varios tipos de albatros, pero el más grande, me parece mucho que tiene una envergadura más grande que el cóndor. Sin embargo, el cóndor es más grande en porte, como, digamos, en volumen, el ave como un todo. De todas formas, una cosa clásica que cuando uno ve un cóndor en vida silvestre volando, por lo general uno no ve que llegue a los 3 metros y eso tiene que ver un poco con la forma en que se hacen las mediciones. Usualmente cuando uno hace las mediciones de las aves, ya sea es porque capturaste un ave y le hiciste las mediciones o porque encontraste una ave muerta por algún motivo
y lo que hace es agarrar el ave de las alas y la estiras para ver como la extensión máxima, y eso es lo que mides para ver la envergadura. ¿Cuál es, digamos, la diferencia de eso con cómo lo verías volando? Que un cóndor nunca va a estar, aun cuando estira las alas, no necesariamente quiere decir que va a estar con todos los músculos súper estirados, que no es lo mismo cuando tú agarras el ave para medirla. Así que en general uno no va a llegar a los 3 metros, digamos, por lo menos de vista, cuando los ves en el campo. Eso no quiere decir que no hayan cóndores que lleguen a los 3 metros así. Hemos visto cóndores en el campo que son definitivamente gigantescos. Estas son aves muy, muy, muy grandes. Y otra característica que caracteriza a los cóndores es su altitud de vuelo. Pueden volar hasta 7.000 metros de altura, que para la altura de las montañas que tenemos en Magallanes, digamos, el macizo Paine no tiene ningún problema en pasarlo por encima, absolutamente ninguno. Con respecto a las diferencias digamos, entre machos y hembras, pueden encontrarse dos diferencias. La primera diferencia es que los machos tienen cresta, que es esa como especie de membrana que tienen acá arriba encima del pico, en la cabeza. Las hembras no tienen cresta. Pero hay otra diferencia, que es mucho menos evidente y por lo general no se ocupa para identificación, que es el color de los ojos. Los machos tienen ojos de un color más bien amarillento y las hembras tienen ojos de color rojo escarlata. Ahora, obviamente, eso no es una cosa que uno vaya a ver en el campo para decir, ah, mira, esa es una hembra, tiene ojos rojos, porque vuelan demasiado alto o están demasiado lejos o están a contraluz. Entonces, no es una medida, no es algo que uno vaya a ver como para poder distinguirlo, pero es una diferencia que existe. Para hacer la distinción en terreno, todo lo que haces es ver la forma de la cabeza. Entonces, si tiene una forma como más o menos cuadrada, por así decirlo, tú a la distancia tú dices, ah, ok, tiene una cresta, ese es un macho. Si tiene una forma como más en punta, eso quiere decir que es una hembra, porque no tiene cresta. Después tenemos la diferencia entre los juveniles y los adultos. Los juveniles se les llama a los cóndores que tienen menos de 2 años, porque durante ese periodo de tiempo tienen las plumas de un color café. Entonces tú, nada más que por la coloración, tú puedes decir, ah, ese es un juvenil. Que aprovecho de aclarar. Yo a veces me gusta hablar de que los cóndores chiquititos o los cóndores grandes, así que si de repente me escuchan hablar de los cóndores chiquititos, me estoy refiriendo a los juveniles. ¿Por qué hago la diferencia? Porque un cóndor juvenil, aunque es chico en edad, alcanza muy rápido el porte de los adultos. Entonces, en términos de tamaño, son prácticamente iguales, ¿ya? Entonces, si escuchan chiquititos, me refiero a que son jóvenes, son lo que le llamamos juveniles. Después de los 2 años, empiezan a cambiar gradualmente las plumas, hasta más o menos los 5 o 6 años. Entonces vamos pasando de estas plumas café a las plumas negro con blanco, como el cóndor que tenemos en pantalla. Entre medio de ese cambio, uno va a ver que tiene como una mezcla de plumas. Va a tener plumas café con plumas negras, con plumas blancas. Y que uno le dice, ah, ese cóndor se ve medio jaspeado, es la palabra que uno ocupa normalmente. Y eso se le llama un subadulto, que está como en periodo de transición de juvenil a adulto. Y después de los 5 o 6 años, cuando ya tiene el plumaje negro con blanco, es adulto. Este negro con blanco igual como que se va haciendo más marcado a lo largo del tiempo, pero no es una cosa que tú vayas a distinguir para decir, ah, ese cóndor tiene 5 años o ese cóndor tiene 6 años. A menos que tengas las fotos de los 5 años, 6 años, tal vez podrías distinguir la diferencia en color. Pero sí, el ojo sin una referencia es muy, muy, muy complicado. Con respecto a la edad de los cóndores, por bibliografía se sabe que por lo menos en cautiverio son capaces de vivir hasta unos 50 o 60 años. En vida silvestre no se sabe. Y hay una diferencia, porque obviamente cuando los tienes en cautiverio, a cualquier animal, usualmente tiene algún resguardo detrás o tiene alguien que está cuidando del animal. Entonces, normalmente los animales en cautiverio viven más tiempo, porque supongamos que tenemos un animal en un zoológico y le pasa algo, se enferma, lo que sea, quiere decir que va a llegar a un veterinario en algún punto para ver si le pasa algo malo o si le falta comida, le van a dar comida. Entonces, hay varios factores que influyen en que un animal en cautiverio va a vivir más que uno en estado silvestre, pero eso no quiere decir que esté en mejores condiciones. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Así que esas son las diferencias de macho-hembra y juvenil, subadulto y adulto. Y la otra cosa, antes que se me olvide, con respecto a la cresta, cuando uno está viendo si son machos o hembras, normalmente otra cosa que uno te puede dar un error en la identificación es que los machos chiquititos tienen la cresta muy chica, porque la cresta va creciendo a medida que se hacen más viejos. Entonces, cuando son muy chicos en edad, a veces los puedes confundir con hembras.
porque la cresta es tan chica que a la distancia no logras notar la ipsia. Entonces, este es un macho más bien viejo, y otra cosa que es bastante simpática, que lo vas notando con el tiempo en realidad, pasando mucho tiempo en el campo con estas aves, que al igual que los humanos, los cóndores se arrugan con la edad. Entonces, si tú ves un cóndor bien arrugado, lo más probable es que sea un cóndor más viejo. Este es como de término medio, por así decirlo. Ahora, ese término medio es súper subjetivo. Podría ser un cóndor de 10 años, podría ser un cóndor de 20, un cóndor de 30. No sabría decirles en ese aspecto. Así que diferenciar entre edades de cóndor después de que cambió el plumaje es súper complicado. ¿Qué pasó con la investigación de estos años? Esto fue 2010-2011. El objetivo general de este estudio en particular era determinar la actividad de vuelo diaria, las formas de vuelo y las interacciones sociales del cóndor andino en Torres del Paine. O sea, queríamos ver, en el fondo, qué condiciones le gustaban a los cóndores para volar. Entonces, como objetivo específico, queríamos ver si había una relación entre la actividad de vuelo, o sea, cuántos cóndores estaban volando en el momento, con la hora del día, con la temperatura y con la intensidad del viento. O sea, a qué hora del día vuelan, a qué temperatura les gusta volar y a qué viento les gusta volar. Más o menos esa era la idea. Y también queríamos establecer características del vuelo en sí mismo con respecto a altitud, forma, dirección y velocidad de vuelo. La altitud la dividimos en 3 estratos. Lo voy a contar en la siguiente diapo para que se quede más claro. La forma eran anotaciones derechamente, íbamos viendo cómo volaba el cóndor, cómo movía las plumas y ese tipo de cosas. Dirección, nos referíamos a la orientación norte, sur, este, oeste, hacia dónde estaba volando, y la velocidad, y cronometramos unos cuantos cóndores que vamos a ver los resultados más adelante. Aparte de eso, en cada caso determinamos el sexo y clase de edad de cada cóndor observado, de la forma que les expliqué hace un ratito, y describimos interacciones sociales e instancias de descanso o carroña. ¿Por qué instancias de descanso o carroña? Porque cuando los cóndores se paran a descansar en grupo o se paran a comer en grupo, ahí es donde uno ve todas las interacciones sociales. Muchas veces uno cree que los cóndores son aves solitarias, porque cuando tú los ves en el campo, aparecen de a uno o de a dos. ¿Cuál es el punto? Que los cóndores, su estrategia para poder alimentarse es que todos duermen en una cosa que se le llaman las condoreras, que son grandes roqueríos donde se juntan los cóndores a dormir. Entonces, en cada condorera deben haber alrededor de 20, 25 cóndores, más o menos, de acuerdo a los datos que recopiló Alejandro Kuch aquí en la región de Magallanes. Y eso quiere decir que estos cóndores duermen en grupos, pero resulta que a la mañana siguiente, al momento de despertarse, salen a volar y después se separan y empiezan a buscar por todos lados. Y ahí es donde uno ve de uno o dos cóndores, porque el grupo está separado buscando comida. Después de eso, cuando un cóndor o dos cóndores encuentran comida, de algún modo le avisan al resto del grupo: oye, hay comida, vamos a comer todos juntos. Y ahí es donde uno ve el grupo gigante de cóndores alimentándose. ¿Cuál es esta forma? No sabría decirle. No estoy seguro si hasta el momento hay una investigación que haya visto la forma de aviso, porque nosotros lo que hemos visto es cóndores que pasan y se van y al rato después vuelven con todo el grupo. Entonces podría ser que derechamente van a buscar al grupo, como podrían ser otras razones que no investigamos, pero conjeturando un poco, estoy pensando un poco el tema del cómo lo hacen las abejas, que tienen como patrones de vuelo y cosas de eso, pero honestamente no sabría decirles cuál es la forma, pero efectivamente avisan al grupo de algún modo. Entonces, esto lo hicimos en, Torres del Paine, entre el 7 y el 21 de enero de 2010, después tuvimos otras 2 campañas, entre 20 de enero y 4 de febrero de 2011, y tenemos una campaña de invierno del 16 al 22 de julio de 2011. La foto de fondo que están viendo, esa es la vista que teníamos desde el punto de observación. Entonces nosotros estamos enfrente de este río, que es el río Paine, que desemboca en el lago Nordenskjöld. Si lo vemos en el mapa desde arriba, el punto amarillo es donde está el punto de observación. Aquí tenemos ¿cómo se llama? El río Paine, y aquí abajo a la izquierda, al suroeste, tenemos el lago Nordenskjöld. Esto está ubicado en la parte este del Parque Nacional Torres del Paine. Aquí podemos ver los límites del parque, en el sector de Laguna Amarga. Y esto se encuentra en la región de Magallanes. Antecedentes sobre el área de estudio. ¿Dónde es que estábamos? En Laguna Amarga hay un viento de verano que puede superar los 100 km por hora,
tenemos temperaturas de verano que pueden variar, pueden llegar a los 15 a 27 grados Celsius, y la temperatura de invierno puede ser tan baja como en menos 15 grados Celsius. Y normalmente hay una variación entre menos 15 a 14 grados. Estos datos han ido cambiando con el tiempo, y esto es un tema de cambio climático en el fondo, que obviamente las temperaturas han ido subiendo de a poco. Los que vivimos en la región nos hemos dado cuenta de la baja en la nieve, que creo que es la cosa más evidente. Y aparte de eso, el tema de la vegetación. La vegetación que tenemos aquí, o bueno, en este sector, principalmente coirón, mata barrosa, que es la planta que está acá al medio, y calafate, algunas matitas de calafate. Y esto es un ambiente que se le llama matorral xerófito preandino, o sea que es un matorral más bien seco, que no necesita mucha agua, y preandino viene como de la altitud en la que estábamos, que para el punto de observación estábamos a 400 metros sobre el nivel del mar. Ahí estamos, tengo una foto haciendo las observaciones desde el cerro. ¿Y qué cosas ocupábamos para hacer esta investigación? Bueno, íbamos al cerro y nos quedamos ahí por unas 6 horas, 8 horas, dependiendo del día y las condiciones del clima y demás. Y las cosas que ocupábamos, como se ven súper evidentes, binoculares para poder encontrar las aves. Estas aves vuelan muy alto, como dije anteriormente, entonces necesitas poder ver de lejos. Y vuelan distancias exageradamente grandes. Otra cosa que ocupamos son cámaras fotográficas para sacar fotos para registro y también para hacer grabaciones de registro. Y ocupamos GPS para determinar la posición en la que estábamos, y ocupamos este aparato amarillo que está acá, que se llama, o sea, es una estación meteorológica portátil. Este fue un Kestrel, de marca Kestrel. La gracia que tiene este aparato y cómo pudimos hacer la investigación es que tú lo colocas frente al viento y te va a decir la velocidad del viento, te va a decir la máxima, te va a decir la mínima, y te va a dar otros datos como la temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y un montón de otros datos. Para lo que a nosotros nos interesaba era la velocidad del viento, y lo que nos interesaba también la temperatura. Y otra cosa, hay que tener muy en cuenta para efectos de esta investigación que lo que nosotros estábamos midiendo lo medimos desde este cerro a esa altura. ¿Por qué lo destaco? Porque obviamente como no teníamos más equipos de investigación, hay que recordar que éramos 2 personas, no teníamos realmente la capacidad, y bueno, y tampoco teníamos otro aparato por lo demás, de separarnos en distintas áreas para tomar promedios de las condiciones climáticas a lo largo del valle, y obviamente a medida que tú vas cambiando de altitud, pueden ir cambiando las condiciones. O sea, puede que haya más viento arriba, puede que haya más viento abajo. Entonces muchas de las mediciones están tomando como estimado la altura a la que nos encontrábamos. De todas formas salieron datos súper interesantes de la investigación, y un poco profundizando, cada vez que aparecía un cóndor, como el que ven aquí, determinábamos número de individuos que pasaban al mismo tiempo para saber más o menos cómo eran los grupos, las cantidades de grupos. Entonces, en este caso diríamos, ok, pasó un cóndor. La hora de la observación, digamos que este cóndor pasó a las 11:30 de la mañana. Clase de edad, que según la coloración, este es un cóndor juvenil. El sexo, le puedo ver la cresta acá, no le puedo ver el color de ojos, y como dije, eso no es algo que uno considere porque es demasiado complicado, pero viéndole la cresta sé que este es un cóndor macho. Y tenemos también la dirección de vuelo, digamos que este cóndor voló hacia el oeste, y altitud de vuelo, esto es lo que dije que lo separamos en 3 estratos. Teníamos un estrato bajo, que era desde nuestra posición hacia el fondo del valle, o sea, estamos hablando desde los 400 metros sobre el nivel del mar para abajo. Tenemos un segundo estrato que le llamamos medio, desde los 400 metros hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, que es la altura aproximada del macizo Paine. Y de ahí para arriba lo consideramos gran altitud. ¿Por qué esta clasificación está así? En el fondo era una forma, como no teníamos forma de medir en ese tiempo la altitud exacta, teníamos que tener de referencia algo, y nuestro algo eran las montañas en ese momento. Y de todas formas, aun cuando la altitud media tiene comparativamente una altura un rango mucho más grande que, digamos, el rango bajo, de todas formas, cuando vimos a los cóndores, en general ellos pasaban justo por encima del borde de las montañas. Eso es lo que les consideramos rango medio, y no pasaban mucho más arriba. O sea, si pasaban más arriba no era una diferencia, digamos, de 500 metros, 600 metros. Entonces, en realidad, este rango medio es
aun cuando nosotros lo determinamos dentro de, como por medida, es muy grande, en la práctica es mucho más bajo de lo que fue establecido. ¿Y por qué el otro rango está desde el tope de las montañas para arriba, de las montañas más grandes? Porque pasaba algo muy curioso cuando hicimos las primeras campañas antes de la investigación, porque hicimos como unas pruebas piloto antes de esto. Eh, Resulta que algunos cóndores vuelan a unas alturas muy, muy, muy altas, al punto que tú ves literalmente un punto negro en el cielo y no sabes qué cosa es. La única forma en la que sabes qué cosa es porque la única ave en la región que puede volar tan alto es un cóndor. Entonces, y era tan evidente la diferencia entre volar, los cóndores que volaban debajo de las montañas, los que volaban más o menos a la altura que estábamos nosotros, un poquito más arriba, y después se pegaban un salto gigante a, no sé, 3.000, 4.000 metros más arriba, que tú veías el punto y ya no podías distinguir el cóndor. Y obviamente a esas alturas no podías saber si era macho, hembra, adulto, juvenil, daba lo mismo. Que es un poco para que vayan entendiendo de dónde salió la idea de la división de estrato. ¿Qué más? Tenemos formas de vuelo, que les dije que era más bien una parte descriptiva. Y una cosa que sí consideramos es que por bibliografía, una de las cosas que se sabía en ese tiempo era que los cóndores hacían vueltas en círculos, que se le llamaba una forma de elevación circular. ¿Por qué? Porque los cóndores son aves planeadoras. Y las aves planeadoras lo que hacen en el fondo planear es como ir cayendo de a poquito. Entonces, en algún punto vas a caer. Eso quiere decir que tienes que tomar altura en algún momento. Y la forma de tomar altura clásica que tienen los cóndores es empezar a dar vueltas en círculo, 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 y empiezan a subir, subir, subir encima de las corrientes de aire que están subiendo. Y esas corrientes de aire pueden venir de viento que choca contra las montañas y sube, o puede venir de masas de aire caliente que se elevan, que se le llaman las termales. Entonces, nosotros anotábamos, ok, hicieron vueltas en círculo, hicieron elevaciones circulares en más o menos tal punto encima del río, al lado del cerro, etc. ¿Qué otra cosa? También vimos el tema de las interacciones sociales en las actividades de alimentación y descanso. Estas aves son carroñeras y su principal alimento son los guanacos. Y dichos guanacos son los que cazan los pumas. Entonces, teníamos que estar cerca de los grupos de guanaco, y ese fue uno de los motivos de por qué elegimos Laguna Amarga, porque ahí es donde se concentra el mayor grupo de guanacos del parque, que actualmente ha ido variando el número y bueno, han ido trasladándose de a poco hacia Laguna Azul más o menos, pero bueno, ese es otro tema. Para efectos de esta investigación, nosotros sabíamos que el mayor foco de guanacos era en Laguna Amarga, por lo tanto, los pumas iban a estar ahí para cazar guanacos, y si habían guanacos muertos, quiere decir que iban a haber cóndores cerca para alimentarse. Y ahí es donde nosotros describíamos las interacciones sociales, que vamos a ver un par de videos de eso más adelante. Siguiendo con el método de estudio, para la meteorología se vio la dirección del viento con brújula, se midió la velocidad del viento y la temperatura con la estación meteorológica que les comenté. Y aquí abajo, para que quienes les interese la parte estadística, estos fueron todos los test estadísticos que se utilizaron para analizar los datos. Siguiendo, tenemos los resultados de estas 3 campañas de investigación. En total tuvimos 233 horas de registro en terreno. Se tomaron 3.012 avistamientos, y voy a destacar la palabra avistamiento. Estos no eran censos, ¿ya? ¿Por qué no? Porque un avistamiento, lo único que estás diciendo es, yo vi pasar un cóndor. Pero resulta que estas aves vuelan tan rápido y tan lejos, y más encima nosotros estábamos muchas horas en el campo en el mismo punto. Entonces, si estas aves, no sé, digamos que pasa un cóndor enfrente tuyo, y tú dices, pasó un cóndor que es, no sé, una hembra juvenil, y se va y lo pierdes de vista porque vuela tan lejos que se te pierde, o se te va detrás de montaña, o pasa por encima de las nubes y ya lo perdiste. Y vuelve 2 horas más tarde. Resulta que ese cóndor perfectamente puede pasar enfrente tuyo de nuevo en una dirección distinta y tú pensar que es un cóndor diferente, ¿ya? Entonces, los avistamientos es cada vez que viste un cóndor. Y eso no quiere decir que, no sé, si viste 30 cóndores en un día, quiere decir que tenemos 30 cóndores en el parque, por así decirlo. Y lo que sí vimos en oportunidades, que teníamos grupos que venían volando juntos en bandadas grandes, ¿ya? Y tuvimos grupos en vuelo de hasta 48 individuos. Ahora no me acuerdo muy bien si este dato
me parece mucho que en vuelo, en ese tiempo, tenemos que haber visto unos 30 y tantos en vuelo y 48 hendidos, me parece mucho que eran los de carroña. Sin embargo, independiente de eso, actualmente hemos visto, creo que el récord ha sido unos 61, 62 cóndores en vuelo al mismo tiempo, y esos cóndores eventualmente aterrizaron en una carroña para alimentarse. Por lo general, uno siempre va a ver más cóndores en el alimento, porque es donde se junta todo el grupo, e incluso podría juntarse tal vez más de un grupo. Sobre las condiciones climáticas, el viento en el verano de 2010 tuvimos rachas de hasta 115 kilómetros por hora aproximadamente, predominante del norte. En verano del 2011 tuvimos hasta unos 80 kilómetros por hora, predominante del oeste, y en invierno tuvimos hasta 53 kilómetros por hora, predominante del norte. En la región de Magallanes, lo más común es que tengamos menos viento en el invierno. Y al mismo tiempo, obviamente, porque es invierno, es más común que las temperaturas sean más bajas. Entonces, la temperatura de verano 2010 llegamos hasta los 20,9 grados Celsius, verano del 2011 llegamos hasta los 21, que es más o menos lo mismo, y en invierno fue más baja, llegamos hasta los 11 grados Celsius más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué cosas encontramos? Para las clases de edad, tuvimos que había una proporción más grande de adultos que de juveniles. Y tenemos en las barras verdes una parte que fueron cóndores no identificados. Estos no identificados pueden deberse a que pasaron por encima tuyo a contraluz y no se lograron ver bien. Entonces, como no logras ver el color, porque está a contraluz, si miro hacia el cielo y veo un cóndor pasar, no estoy realmente seguro de si es un cóndor café o un cóndor negro. Entonces eso lo dejo como no identificado, porque no puedo estar seguro de que realmente haya visto un cóndor negro. Al mismo tiempo, si el cóndor pasa demasiado alto y es un punto negro, eso no me dice nada realmente sobre la coloración, así que no sé si es que es un juvenil o un adulto, o un subadulto, porque también tenemos la tercera clasificación. Por cierto, los subadultos los clasificamos como juveniles para estos gráficos agregados. Y los adultos, ¿por qué tendríamos más adultos que juveniles? Nuestra hipótesis para eso sería que debido a que los cóndores pasan mayor parte de su vida, ¿cómo decirlo?, siendo adultos, porque ya les dije que hasta los 2 años son juveniles, uno los ve de color café, y de 2 años hasta más o menos 5 o 6 años van cambiando las plumas. Pero eso quiere decir que de los 6 años en adelante, si tienes un cóndor de 6 años, de 20 años o de 40 años, son todos más o menos del mismo color y todos van a ser clasificados como adultos de todas formas porque no tiene forma de diferenciar cuál tiene más edad, cuál tiene menos en vuelo. Y incluso si lo tienes al lado tuyo es muy complicado saberlo. Entonces puede que haya un sesgo en la forma de identificación, que en realidad siempre, dado el plumaje y el tiempo que tienen con dicho plumaje, siempre te van a dar más adultos que juveniles porque es más fácil que estén en ese rango. Otra posibilidad es que, bueno, que tengan una sobrevivencia muy alta, lo cual es bueno, quiere decir que tenemos una población saludable, que los cóndores no se mueren por otros motivos, no sé, cacería u otras cosas. Y con respecto a la proporción de sexos, tenemos más machos que hembras. Esto puede deberse a distintos factores. Por ejemplo, puede ser que naturalmente nazcan más machos que hembras, y eso te va a dar que la población de forma natural va a tener una proporción más alta de machos que de hembras. Otra posibilidad es que hubiera una mayor mortalidad de hembras que de machos, o sea, se mueren más machos que hembras. O sea, más machos, se mueren más hembras que machos. ¿Por qué podría ser una posibilidad? Aun cuando en realidad nosotros nunca vimos un cóndor muerto en el campo. Lo que sí tienen los cóndores es una jerarquía, tienen una estructura social muy establecida y pelean por esa jerarquía. Ellos tienen como rangos dentro del grupo de cóndores. Y estos rangos, a medida que tú vas subiendo en rango, en el fondo te vas ganando el derecho a sacar comida antes cuando hay alimento. Si es que llega, no sé, viene un puma y caza un guanaco y viene el grupo de cóndores, los que tienen los rangos más altos son los que van a comer primero. Y si estás en un rango muy bajo, en cierto modo, siendo un cóndor, te arriesgas a que te quedes sin comida. Porque si todo el grupo comió y después cuando era tu turno no quedaba comida, no queda nada para comer. Esta jerarquía va en forma bien burda, va de
machos adultos primero, después vienen los juveniles machos también, después vienen las hembras adultas y después vienen las hembras juveniles. Esto no es una regla, digamos, que siempre se cumpla, es más o menos la idea general, eso es lo que uno normalmente ve. Pero sí hemos visto hembras juveniles picotear y patear otros cóndores machos adultos porque querían comer, y eso te dice al tiro que esa hembra chiquitita tiene mayor rango que ese cóndor macho adulto que uno esperaría que tuviera un mayor rango. Así que no es una cosa que se cumpla siempre, pero es la regla general. Entonces, siguiendo esta misma regla general, si las hembras normalmente tienen un rango más bajo, eso de algún modo quiere decir que tienen menos posibilidades de comer y eso aumentaría su mortalidad. Y eso algunas veces la vimos cuando pasaban, no sé, turistas asustando a los cóndores. Todo el grupo salía arrancando, todos se iban volando. Y siempre pasaba que se quedaban una o dos hembras comiendo todavía, arriesgándose a que les vaya a pasar algo antes de irse. Y nosotros lo atribuimos en ese tiempo, por lo menos, a que tal vez se arriesgan más porque no han tenido oportunidad de comer, y cuando el grupo arranca es su única chance de poder comer algo, porque su mismo grupo no les ha dejado. Entonces estarían más dispuestas ¿cómo se llama?, a tomar más riesgos. Pero bueno, nuevamente, eso es una conjetura nuestra que, debido a las observaciones que tuvimos en el campo. Composiciones de grupos. ¿Qué pasó con los grupos? Esto en realidad se ve bastante disperso. Estamos hablando de cuántos cóndores pasaban, digamos, de a un cóndor, o grupos de entre 2 a 5 cóndores, entre 6 a 10 cóndores y así. Si bien se ve más o menos desordenado, diríamos que por lo general uno va viendo un poco más de grupos más grandes en invierno. Aquí como entre los grupos de 6 a 10 y 11 a 15 como que hay un pequeño cambio. Sin embargo, igual tuvimos una excepción en verano, que tuvimos un grupo súper grande de cóndores. Pero pensando un poquito, independiente de lo que nos pueda decir este gráfico, que como dije, da para distintas interpretaciones en realidad. Pasando al tema de la alimentación de los cóndores. Ya les dije que los cóndores se alimentan de guanacos. Y resulta que los guanacos en invierno se suelen juntar en grupos más grandes y están más concentrados. Entonces, de algún modo, esta estrategia que tienen de separarse siempre para buscar alimento por todas partes, en un sentido lógico no funcionaría muy bien en invierno, cuando toda tu comida está junta. O sea, no tienes necesidad de separarte buscando por todas partes si todos los guanacos están en un solo lugar, y lo más probable es que los pumas se concentren para cazar a los guanacos ahí. Entonces, esto es un tema que realmente necesita más estudio para sacar conclusiones, digamos, más objetivas, digámosle. Pero hay que tener eso en consideración, el tema de cómo funcionan los guanacos, porque al final la cantidad de grupos debería estar ligada de algún modo a cómo funciona su búsqueda de alimento, y eso quiere decir que está relacionado a cómo se junta su comida, que son los guanacos. ¿Qué pasó con lo que queríamos ver de clima? Bueno, lo primero que tengo que mencionar es el tema de la hora, porque no van a ver los gráficos de hora aquí, porque en realidad no hubo ninguna diferencia. Entonces, aparentemente a los cóndores no les interesa realmente si es temprano o si es tarde, a excepción de que sea muy temprano o muy tarde, pero eso tendría más relación con, ¿cómo decirlo?, con la hora en la que se van a dormir y la hora que se levantan, más que tengan una preferencia por, digamos, mediodía. ¿Por qué digo eso? Porque he leído investigaciones de otras partes, si no me equivoco, de Perú, hicieron observaciones sobre cóndores, que resulta que sus cóndores vuelan solamente cerca del mediodía porque son las temperaturas más altas y donde pueden aprovechar las masas de aire caliente para volar, y no vuelan en otra hora del día. Sin embargo, nosotros vimos volando cóndores a lo largo de todo el día, e incluso cuando ya había oscurecido, en algunas oportunidades también veíamos cóndores volando. No eran tantos, obviamente, pero sí. Con respecto al viento, en verano tuvimos que los cóndores, a medida que aumentaba el viento, veíamos más cóndores en vuelo, pero había un rango en que ya empezaba a bajar la cantidad de cóndores. Eso es pasado los 43 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Por cierto, para quienes estén viendo esto y estén más interesados por la parte estadística, se encuentran que estos rangos son como medios extraños en la clasificación, porque no hicimos de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30. Esto tiene que ver con, lo que hicimos fue agarrar el pool de observaciones y del rango de viento que tuvimos, y eso hicimos la división entre ellos para tener, digamos, muestras de tamaños similares. Pero tal vez eso tendría que echarle una mirada cuando
eventualmente hagamos el análisis de todos los datos que hemos reunido a lo largo de los años, porque hasta el año pasado, voy a decir, porque este año obviamente no pudimos salir para hacer más investigaciones, todos esos datos tendrán que ser agregados y analizados nuevamente y ahí tenemos que hacer algunas correcciones. Pero de todas formas, te da la idea de que hay un límite para los cóndores en que el viento ya es demasiado para volar de algún modo. Entonces, ya que estas aves son demasiado grandes, probablemente cuando no hay mucho viento, no hay muchos volando porque les cuesta mucho volar. Y al mismo tiempo, cuando tienes un viento muy fuerte, nosotros creemos que eso se debe a que el mismo viento interrumpe las aves para volar. Es tanto viento que llega a ser molesto, ya no es útil. Entonces es donde empiezas a ver una baja en la cantidad de cóndores en vuelo. En invierno, tuvimos que a medida que aumentaba el viento, aumentaban los cóndores. Sin embargo, hay que considerar igual acá que en invierno teníamos menos viento. Entonces probablemente aquí no íbamos a... Tal vez si hubiera más viento hubiéramos visto ese declive. ¿Ya? Con respecto a la temperatura, en verano y en invierno se vio algo similar. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de cóndores. ¿Por qué me falta un estrato de temperatura acá en invierno? Porque esa temperatura en invierno no existió. Que obviamente como hizo más frío, no tenemos este estrato que es sobre 14 grados Celsius. Sin embargo, te da una idea de que a medida que aumenta la temperatura, seguramente esto afecta obviamente el aire y hay más masas de aire caliente que se elevan. Y eso quiere decir que hay más aire útil para los cóndores para poder elevarse. Entonces preferirían temperaturas un poco más altas para volar. Con respecto a la altitud de vuelo, fue súper evidente que preferían la altitud media, que vuelvo a recalcar, es un rango súper grande comparado con los otros. Sin embargo, las observaciones que nosotros hemos visto a lo largo de los años, no solamente 2010-2011, sino toda la investigación hasta 2019, es que los cóndores vuelan ligeramente más alto que la cota superior de los cerros del sector, que es un poco más arriba de los 400 metros sobre el nivel del mar. Y esto podría tener relación con que justamente como tienen que ocupar el viento, ocupar el aire para elevarse, el viento al chocar contra las montañas sube. Y ese viento sería el que estarían agarrando o alcanzando al ponerse justo encima de los bordes, porque usualmente ve a los cóndores volar, por lo menos en ese sector, cerca de los bordes de los cerros, no es en cualquier parte. Entonces tenemos una predominancia de vuelo en altitud media. Y también tenemos, por si acaso, tenemos una altitud variable acá. ¿A qué me refiero con esto? Son cóndores que subían y bajaban cada tanto, entonces no podíamos clasificarlos solamente en uno de estos estratos. ¿Qué pasó con la dirección de vuelo? Nosotros medimos, digamos, hacia dónde iban y la gran proporción de los cóndores volaban a lo largo del valle en dirección hacia el lago Nordenskjöld, o sea, para este lado, el lado izquierdo de la foto. Y eso para el mapa es hacia el suroeste. Entonces nosotros tenemos nuestra vista como perpendicular al valle, que nuestra izquierda es el suroeste. Entonces muchas de las observaciones, que ahora vamos a ver un poco las tablas y las direcciones, nosotros las clasificamos como que iban hacia el oeste, pero ese oeste más bien suroeste por la dirección del valle. En el fondo estos cóndores siguen la misma línea del valle. Mientras más gruesa la línea, con respecto a la interpretación del gráfico, mientras más gruesa la línea, son más la cantidad de cóndores que pasaron por ahí. Entonces pueden ver que la mayor proporción de cóndores pasaban por encima del valle. Y esto es súper importante para efectos de conservación, porque eso nos dice que el valle como tal es importante como ruta de paso para los cóndores. Después, años más tarde, después de esta investigación, porque aquí nosotros los perdíamos de vista hacia el suroeste, pero resulta que unos 2 o 3 años más tarde de esta investigación que lo estoy mostrando, nosotros cambiamos nuestro punto de observación más cerca al sector de Sarmiento, que es un poco más al sur. Y desde ese punto nosotros teníamos mejor vista hacia el suroeste y notamos que varios de estos cóndores, al ir a lo largo del valle, se devolvían y empezaban a hacer una vuelta en zigzag a lo largo de lo que le llamamos la península, que es toda esta área de tierra de aquí. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí es donde estaba en ese tiempo la mayor cantidad de guanacos. Entonces quiere decir que los cóndores de algún modo ganaban altitud en el valle y después se daban la vuelta y después iban a buscar comida en otras partes. Entonces, nuestras conclusiones para este trabajo fueron que los cóndores estarían utilizando este valle como una especie de autopista de elevación,
porque necesitan elevarse en algún lado, y de algún modo este valle encajonado donde pasa todo el viento y pueden ocupar esas corrientes para elevarse, les sirve como, ¿cómo decirlo? Les da una ventaja para poder ganar altitud y después buscar comida por otras partes del parque. Si revisamos los gráficos, aquí vamos a ver gráficos que te muestran hacia dónde, de dónde venía el viento en la parte de arriba. Tenemos viento verano 2010, 2011 y el invierno 2011. ¿Cómo se lee este gráfico? Mientras más grande el cono que aparece aquí, quiere decir que había más viento que venía de esa dirección. Y los colores te van indicando, de acuerdo a la leyenda que ven aquí, qué tan fuerte era el viento. Los colores verde oscuro son los vientos más fuertes. Entonces, en realidad, por ejemplo, viento verano 2010 tenemos una proporción más o menos igual de viento que venía del norte, del sur y del oeste, teniendo una mayor proporción de viento más fuerte, que fuerte le estamos llamando sobre 85 kilómetros por hora desde el oeste. En verano 2011 igualmente tenemos predominancia oeste, y en invierno 2011 tenemos predominancia de viento norte, que se corresponde con los datos que se conocen de la región. Nosotros en Magallanes tenemos viento que viene normalmente del norte y del oeste, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los cóndores? Los cóndores, estos gráficos de abajo, me están mostrando hacia dónde volaban los cóndores. Y es súper evidente que los cóndores volaban hacia el oeste independiente de dónde viniera el del viento, o independiente de qué tan fuerte fuera el viento. Este oeste, como les mencioné, o sea, la dirección oeste, como mencioné hace un ratito, no es recto hacia el oeste, esto es más bien suroeste a lo largo del valle. Eso quiere decir que todas estas observaciones que se hicieron en el valle, sobre el 90% probablemente los cóndores se dirigían, atravesaban el valle a lo largo del río, bordeando las montañas. Y eso es súper importante porque te da esa tendencia que te indica la importancia que tiene el valle para los cóndores. ¿Cómo vuela un cóndor? Aquí preferí colocarles un video y que se vayan fijando especialmente en la cola. La cola la ocupan como timón y empiezan a girar la cola para dirigir digamos, para dónde van a volar. Pero otra cosa que es súper interesante es cómo mueven, le voy a llamar los dedos, que son las plumas que tienen como más exteriores. Fíjense que los cóndores pueden mover una pluma y esa pluma ya les cambia un poquito la dirección del vuelo. Entonces son aves exageradamente hábiles en vuelo, que es una cosa que no teníamos considerado cuando empezamos la investigación. Yo creo que para la mayoría de la gente los cóndores vuelan y planean y ya, y no necesariamente es un ave grácil, por así decirlo, como que no te esperas que haga grandes maniobras en el aire. Sin embargo, después de estudiarlo durante harto tiempo, nos dimos cuenta que en realidad tienen un control espectacular sobre hacia dónde quieren volar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hay cosas más allá de estos simples cambios de dirección. También, aquí vamos a ver un cóndor juvenil que está volando, fíjense en la sombra. Esta sombra está exageradamente cerca, este cóndor está muy, muy, muy cerca del piso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque les he mencionado todo el rato, estos cóndores necesitan elevarse para poder planear, pero este cóndor de alguna forma, que fue una cosa súper rara que vimos, pero obviamente tenemos el registro, así que se los quiero mostrar, este cóndor está pudiendo volar a lo largo de todo el valle, planeando muy cerca del cerro sin necesidad de elevarse, y prácticamente no aletea a lo largo del camino. Y más encima, este cóndor es un juvenil. Si se fijan, el color es medio café claro. Entonces quiere decir que un cóndor, incluso cuando son pequeños en edad, aún así son capaces de maniobrar muy bien. Incluso más encima, ese día no había viento, que es una cosa súper importante también. Este cóndor no estaba aprovechándose de las corrientes de viento para hacer lo que está haciendo. Y las formas de elevación. A la izquierda van a ver la forma de elevación que les comenté, la elevación circular para ganar altura, que eso lo hacen en base a las termales que va subiendo. El aire que está subiendo aquí, el cóndor empieza a dar vuelta en círculo y va aprovechando esa termal para subir. Pero a la derecha, otro tipo de elevación que por lo menos en esos tiempos, no sé si se ha descrito ahora, pero para esos años no lo encontramos en literatura, por lo menos en la investigación que hicimos.
los cóndores, cuando el viento era muy fuerte, estamos hablando sobre 60 kilómetros por hora, en algunas oportunidades simplemente se elevaban, sin dar vueltas, sin hacer nada. Y no era una elevación menor, estamos hablando de un cóndor que podía subir 300, 400 metros, tal vez más, solamente yendo en contra del viento. Y esto puede tener relación con que el viento en Magallanes es tan fuerte comparado a otras partes del mundo que serían capaces de hacer eso debido a las condiciones climáticas. Aquí está repitiéndose el video. Fíjense que este cóndor no mueve las alas en ningún momento y simplemente se eleva. Y ese cóndor se tiene que haber elevado por lo menos 500 metros. Entonces ahí tiene la comparación entre la elevación de vuelo circular que tiene a la izquierda y el vuelo de la derecha nosotros lo llamamos vuelo de elevación directa. ¿Qué pasó con los vuelos circulares? Anotamos, según lo que podíamos ver desde el punto de observación, más o menos dónde hacían estos giros para ganar elevación. Y por lo que se ve aquí en el mapa, muchas veces esos giros fueron a los costados de las montañas, ya sea al costado del macizo Paine o también a los costados de los cerros en donde estábamos sentados nosotros. Entonces eso probablemente tenga que ver con el viento que está chocando con las montañas y sube nuevamente, o también, no estoy seguro que tanta influencia tenga, pero podría ser que el lago y el río tuvieran alguna influencia por el agua que se está evaporando, esas masas de aire nuevamente que se elevan. Siguiente tema, velocidad de vuelo. Cronometramos cóndores. Con lo que teníamos, lo teníamos a mano, lo que hicimos para poder medir las velocidades de vuelo fue, ya que éramos 2 personas, ocupamos el GPS para medir una distancia de 1 kilómetro a lo largo del valle. Entonces, una persona se paró en donde está la flecha de la derecha y una persona se paró en donde está la flecha de la izquierda. ¿Qué hicimos? Cada persona tenía una brújula, entonces apuntamos la brújula en dirección perpendicular al valle, porque nosotros en este tiempo ya sabíamos que los cóndores pasaban a lo largo del valle. Entonces nosotros decíamos, bueno, si los cóndores van a pasar en línea recta por acá, nosotros nos tenemos que colocar en línea recta con el valle para poder tener 2 personas que te digan cuánto se demoran en llegar de un punto a otro. Y para eso ocupamos cronómetro. Entonces, cada uno tenía una radio, cada uno tenía una brújula y un cronómetro. Entonces, ya que los cóndores, la gran mayoría, pasaban de noreste a suroeste, cuando venía un cóndor del este, la persona que estaba más al este le avisaba a la otra para que ambos empezaran el cronómetro al mismo tiempo. Entonces, yo creo que la mejor forma que teníamos para darnos el aviso, porque estas aves vuelan muy rápido, la mejor forma que teníamos para darnos el aviso era esperar como en silencio, es decir, oye, viene un cóndor, atento al cronómetro, ya. Y cuando decías ya, ambos empezábamos con el cronómetro, y cuando llegaba enfrente de la otra persona es la que daba el aviso para parar los cronómetros. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si lo hacemos de un solo punto, se te pierde la perspectiva y probablemente estés juzgando mal la distancia. Puede estar más lejos, puede estar más cerca. En cambio, si tenemos 2 personas, exactamente 1 kilómetro medido por GPS, y tenemos los tiempos, que los podemos promediar para en caso de que hayamos tenido algún error, alguno de los dos se haya equivocado apretando el cronómetro muy antes, muy después. Podemos medir el tiempo que demoraron los cóndores en atravesar 1 kilómetro. Y con eso puedes medir la velocidad. ¿Qué encontramos con eso? Con 49 registros que tuvimos, mayormente adultos y mayormente machos, aunque igual tuvimos una buena proporción de no identificados, la gran mayoría, o sea, la velocidad máxima que logramos registrar en ese tiempo fueron 120 kilómetros por hora. Hace 2 o 3 años, si no me equivoco, volvimos a hacer este experimento y también tomamos unos cuantos registros más y me parece mucho que la velocidad máxima que llegaron los cóndores en esa oportunidad fueron de 132 kilómetros por hora. Y recuerdo haber leído en alguna publicación de que se hizo un seguimiento de cóndores con collares GPS y la velocidad era más o menos esa, sino un poquito superior. Así que igual fue interesante ver que nuestras mediciones con los aparatos que teníamos en el momento, de hecho, aparentemente eran unas buenas estimaciones dentro de lo que se pudo hacer. Y bueno, esto fue con un viento de hasta unos 45 kilómetros por hora y una temperatura entre 7,5 a unos 24 grados Celsius. Y las otras velocidades de los cóndores fueron de unos 17 kilómetros por hora como mínima, aunque ese mínima
no diría que es la mínima, porque debido a que tenemos, nuevamente, por el viento que tenemos, los cóndores muchas veces pasaba que se quedaban estáticos en el aire y no se movían para nada. Y sospechamos fuertemente que eso tiene que ver con que aprovechan el viento para como freno y mantenerse en el aire sin moverse. Y uno los ve con los binoculares, le empieza a mirar la cabeza y uno ve que los cóndores están mirando para los costados mientras están estáticos. Eso quiere decir que se quedan estáticos para buscar comida, justamente debajo de donde están. Y, bueno, observar cualquier otra cosa. Y en promedio, los cóndores volaron a unos 70 kilómetros por hora. Actividad de carroña. Aquí, personalmente, lo que me interesa más es el tema de la conducta. Entonces, para mí esto es súper interesante. ¿Qué pasó? Aquí en la foto, esta es una foto de invierno del sendero de portería a portería, como le dicen en el parque, o el sendero a las pinturas rupestres, o el sendero de avifauna. Tiene varios nombres Sendero Patagón, parece que igual le llaman a algunas empresas turísticas. En el fondo, este sendero va desde la portería Laguna Amarga a portería Sarmiento. Y a lo largo del sendero está justamente el cerco límite del parque. ¿Por qué importa eso? Porque los pumas se aprovechan del cerco para cazar guanacos. Los pumas persiguen a los guanacos y los llevan en contra del cerco, y cuando un guanaco no puede pasar, lo cazan ahí. Entonces, si ustedes pasan por esta área, van a encontrar que hay un montón de huesos de guanaco por todas partes, porque los pumas suelen cazar ahí aprovechándose del cerco. ¿Por qué nos importa eso para los cóndores? Porque quiere decir que ahí es donde se va a concentrar la comida para los cóndores. Entonces, nosotros observamos 6 puntos de carroña. Uno de ellos fue doble, si no me equivoco, el punto aquí número 4, fueron 2 chulengos que se cazaron al mismo tiempo. Y esto después nos enteramos, por información que le llegó a la portería Laguna Amarga, de que había un par de pumas hermanos juveniles aparentemente, que justamente andaban cazando juntos y aparentemente se cazaron cada uno un chulengo, y los encontramos, estaban muertos uno al lado del otro. Entonces tuvimos una observación de 2 al mismo tiempo. Cada vez que aparecía una carroña, nosotros parábamos todo el resto de las observaciones e íbamos a observar la carroña. ¿Por qué paramos las observaciones? Porque a esas alturas, cuántos cóndores hubieran en vuelo, en realidad no debería tener que ver con el viento ni nada. Si los cóndores se enteran de que hay comida, van a ir. Y no necesariamente, eso nos habría sesgado un poco, nos habría cambiado los datos, porque querría decir que nos habría venido un grupo muy grande de cóndores sin importar las condiciones del clima, que es lo que estábamos viendo inicialmente. Entonces, ¿qué vimos acá? Y aquí vamos a ver una serie de videos. Espero que se vea bien por la transmisión, tal vez se vea un poquito cortado, pero les voy a ir relatando un poco lo que pasa. Partamos con el tema de la jerarquía. Cuando tienes cóndores comiendo es donde vas a ver todas las interacciones sociales y es donde vas a ver más claramente cómo funciona la jerarquía de los cóndores. Entonces vamos a partir por la parte más baja de la jerarquía, que va a ser una hembra juvenil. Les voy a explicar el video porque cuesta bastante verlo. En este caso vamos a tener un guanaco muerto con un grupo de cóndores alimentándose, y de repente va a saltar una hembra juvenil y va a caer de cabeza fuera del grupo. Y eso es porque esa hembra la empujaron, seguramente quería comer, y la empujaron porque no era su turno, comillas, y cayó fuera del grupo, entonces cae de cabeza, y lo logramos captar en video, cuando el video tal vez no es muy bueno porque es lo que teníamos en ese tiempo, pero igual. Así que vamos a ver, les voy a colocar el mouse, espero que vean el mouse, ¿dónde va a caer? Ahí. Sé que mi audio está un poquito retrasado, así que voy a mostrarles el video un par de veces más, porque aun cuando esta clase la he hecho varias veces en vivo, es súper común que a la gente le cueste. Debería llegar, van a ver una hembra cayendo de cabeza justo en donde está el mouse, o más o menos donde está el mouse. Voy a reproducir el video un par de veces más para que lo puedan ver. Y ahí deberían haber visto la condorita caer. Y una vez más, por si acaso, porque de verdad esto cuesta bastante verlo si no lo estás buscando. Y eso es lo que pasa cuando estás muy abajo en rango, ya no te dejan comer. Entonces por eso a los cóndores les importa tanto el tema del rango. ¿Qué pasa en el otro extremo? ¿Qué pasa con los cóndores que están muy arriba en el top del ranking, por así decirlo? Aquí vamos a ver a la izquierda un par de cóndores, machos adultos, que se ponen a pelear al lado de la comida. Probablemente alguno le haya intentado quitar comida al otro, o probablemente se hayan
haya sido simplemente una pelea para medir fuerzas para el rango. Pero quiero comparar esta pelea que acaban de ver con esta otra pelea, que es una cosa absolutamente diferente. Aquí vamos a ver dos cóndores machos adultos que se van del grupo. Sí, el mismo grupo. Y estos cóndores que están al lado derecho empiezan a alejarse de a poco y van a un lugar donde no haya nadie. Y recién ahí se ponen a pelear. Y es una cosa muy educada, si se puede decir así. Fíjense que estos cóndores cuando llegan, se dan su tiempo, se ponen de frente y ahí recién se armó el ring, ahí recién se pusieron a pelear. Abren la sala y es como la pose de pelea, se empiezan a pegar, a saltar encima, se empiezan a picotear y después uno sale persiguiendo al otro y la pelea termina detrás de esa lomita, así que no supimos quién ganó. Y lo vimos, esto lo vimos un par de veces y todas las peleas terminaban detrás de esa lomita, pero es súper interesante ver cómo hay este grado de interacción social, este grado de planeamiento, porque no tiene nada que ver con la otra pelea que vimos recién. En esta otra pelea estaban al lado de la comida y si bien se tomaron un poquito de tiempo, llegan y se ponen a pelear al lado, pero en la otra se ve un planeamiento de la pelea. Y la hemos visto un par de veces. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Esto, les voy a mostrar, este video está acelerado. A 2 veces me parece el tiempo, porque era muy largo. Sospecho mucho que era el mismo par de machos adultos que se pelearon todo el rato. Estos machos de repente se largaron a correr arriba del cerro. Yo les podría inventar un cuento acá de que estos cóndores están haciendo, no sé, una competencia para ver el tema de la jerarquía y el que llega arriba es como el cóndor superior, etcétera, etcétera. Honestamente, como biólogo titulado, magíster en lo que sea, no tengo idea qué pasó acá. ¿Ya? No, de verdad que no sé qué pasó acá. Incluso repitamos un poco el video. Fíjense que cuando van subiendo, el cóndor que está más a la derecha, que va más adelante, en un momento se da una vuelta, se da un giro en trompo. A ver. Por ahí debería ser. Ahí deberían haber visto el giro en trompo. No sabría decirle si eso es una burla porque iba ganando o qué. Honestamente no tengo mayores interpretaciones para este video, pero se los muestro porque es una cosa muy curiosa que nos tocó ver. Igual la vimos un par de veces más en carroñas diferentes a esta. Y tampoco supimos realmente por qué es que estaban corriendo. Pero tal vez una muestra de dominancia de algún tipo. Una vez que llegaron, incluso el video ahí no está entero, siguieron corriendo más arriba del cerro y cuando terminaron de correr, uno de los cóndores salió volando y el otro se devolvió a la carroña. Pero no logramos distinguir realmente si eso tuvo que ver con quién llegó antes o quién llegó después. ¿Qué pasa después? O aparte. En las instancias de descanso, los cóndores se aprovechan de acicalar, como este, y también se empiezan a sacudir, que es lo que van a ver aquí. Y ahí aprovechan de liberarse de todas esas plumas viejas sueltas que tienen, y eso ayuda un poco al recambio de las plumas. Pero también cuando ven a los cóndores descansando, como el video de cóndores que vimos al principio de la charla, ahí es donde se aprovechan de acicalar entre ellos y ahí ves también otro tipo de interacciones sociales. Y también en algunos casos ves un poco de pelea, pero las peleas son más comunes en las comidas. Y ahora les voy a mostrar lo que yo considero la joyita de todas las grabaciones que hemos podido tener con los años. Incluso mejor, si bien la calidad es peor que los videos más actuales que tengo, este material para mí vale oro. ¿Por qué? Se lo voy a ir relatando. Mismo caso, otra carroña. A la izquierda tenemos un guanaco muerto, a la derecha tenemos una hembra que abrió las alas. Atrás tenemos un par de juveniles que abren las alas también y empiezan a dar vuelta en círculo. Esta hembra abre las alas y se dirige hacia el macho que estaba comiendo y el macho viene caminando de a poco, se junta con la hembra, abre las alas también y se juntan los cuellos como en cruz y empiezan a girar y empiezan a hacer algo como una especie de baile tipo un vals. Y después de que termina, la hembra se va con las alas abiertas a la carroña y sigue comiendo. Se va a seguir comiendo el guanaco y este macho se queda con las alas abiertas hasta que la hembra llegó a comer. Igual, este video era un poquito más largo, pero creo que esta es la parte importante, porque esto creo que es el registro que conozco de lo que nosotros interpretamos como un baile de cortejo de cóndor. Ahora, hay algunas observaciones. O sea, baile de cortejo, voy a
destacar en estado silvestre, porque lo voy a colocar mientras sigo relatando, se los voy a colocar de nuevo. Haciendo investigación bibliográfica, buscando otros papers y publicaciones que habían salido en ese tiempo, nuevamente no estoy seguro si es que ha salido algo recientemente, resulta que las observaciones de bailes de cortejo habían sido principalmente en cautiverio. Y no tienen nada que ver con esto. Estamos hablando de que sé que hay un artículo que te muestra la secuencia de fotos del baile de cortejo y se ve que llega el macho, abre las alas y la hembra se agacha, hace como una reverencia y se queda ahí y el macho sigue con la cópula. Y eso es todo. Entonces, no hay un baile como tal y eso pasó en cautiverio y eso puede tener que ver con las diferencias, digamos, con el efecto que puede tener el cautiverio en un animal silvestre, que es lo que les mencioné hace un rato. Los animales en cautiverio suelen vivir más, pero al mismo tiempo el hecho de estar encerrados les influye en su conducta y muchas veces eso se ve en otros animales también, que es lo que se le llama una conducta estereotipada, que es que los animales mantienen ciertas conductas que tenían en estado silvestre y que no son necesariamente útiles en cautiverio, entonces su conducta en cautiverio se ven un poco atrofiadas. Por ejemplo, si es que alguna vez han visto, ejemplo clásico, cuando van a un zoológico y van a ver a un felino grande, no sé, un tigre, un puma o lo que sea, van a ver que el felino empieza a caminar y está todo el día caminando al lado de la reja. Y eso tiene que ver, es una conducta estereotipada que viene de digamos, la costumbre interna que tiene el animal de estar buscando comida y estar moviéndose todo el tiempo cuando está en estado silvestre. Pero al estar encerrado, esa conducta no se le quita. Entonces sigue, comillas, buscando comida. Aun cuando venga el cuidador y le dé comida y no tenga hambre, pero el animal sigue caminando. Y hay otros ejemplos de otras especies también. Pero en el fondo mi punto es que la conducta de los animales se suele atrofiar de algún modo cuando los encierras. Otra observación. Se supone, nuevamente por bibliografía, que los bailes de cortejo y los apareamientos pasan en julio. Sin embargo, este video, lo que vieron recién, esto fue en enero me parece. Y esto fue en verano, en el fondo. Entonces, ¿por qué harían esto? Algunas deducciones que podría sacar uno, puede que estas, nuevamente, no se sabe realmente si estas aves son monógamas, que tengan una pareja toda la vida, pero tal vez podríamos decir que estas aves fueran pareja y que este es un baile, digamos, no necesariamente sea un cortejo, sino que es parte de la interacción de pareja de los cóndores, que nuevamente necesita más estudios porque, de hecho, estos datos los había intentado publicar y no se pudo por el tema de que solamente los he podido ver una vez y no se ha repetido. Entonces, nuevamente, los humanos no estamos en contacto permanente con estas aves. Entonces uno puede decir, oye, es que lo viste una vez y eso no se va a repetir nunca más. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que si miramos los juveniles que están atrás, los juveniles abren las alas en cuanto la hembra abre las alas, pero se ponen a girar antes de que los cóndores empiecen a hacer su baile. Y de algún modo esto te indica que estos juveniles ya han visto el baile de alguna forma. No es que tú te sepas un baile cuando naces, de algún modo tienes que aprenderlo de alguna parte. Llevándolo un poco al caso de Chile, tú no naces sabiendo bailar cueca. Alguien te tiene que enseñar en algún punto. Entonces, a mí como viendo el comportamiento, me indica un poco que estos juveniles ya han visto este baile en algún lado, porque tienen que haberlo aprendido de alguna forma. Otras observaciones que se han hecho con baile, si no me equivoco, Lambertucci hizo un trabajo, tiene unas cuantas publicaciones de cóndor también en Argentina. Y ahí describe en un paper uno de los bailes de cortejo que observó en estado silvestre, y es diferente a este. Si no me equivoco, intentando acordarme, macho y hembra se colocaban de frente, abrían las alas y empezaban a mover los cuellos para arriba y para abajo. Esto estaba escrito, por cierto, no había fotos, así que estoy intentando interpretarlo de acuerdo a lo que leí. Pero al mismo tiempo, eso es una cosa distinta a lo que estamos viendo aquí. Es súper interesante, es la única vez que lo hemos visto, pero se los quiero compartir porque fue por lo mismo, fue un caso súper especial, súper raro. Sigamos con la última parte de la charla, que también van a ser un set de 3 videos.
Esta es otra cosa muy particular que nos pasó en todas estas campañas que hemos hecho, no, ni siquiera me acuerdo bien qué año fue este. Estábamos sentados en nuestro cerro, de costumbre, y de repente llega un grupo de 7 cóndores. Y estos 7 cóndores llegan a donde estamos nosotros dos haciendo las observaciones y empiezan a girar encima nuestro. ¿Ya? Hasta el momento, nada demasiado fuera de lo común. De repente vienen grupos y algunas veces se quedan girando y te empiezan a ver, como que, ¿qué están haciendo acá estos humanos? Ok, eso no es tan raro. Pero ¿qué pasa? Resulta que estos cóndores, bueno, vimos cuántos eran machos, cuántos eran hembras, cuántos eran adultos, etc. Habían 2 machos adultos y todo el resto eran juveniles, machos y hembras. Y resulta que estas aves empiezan a hacer piruetas en el aire, empiezan a hacer giros, empiezan a tirarse en picada, y hacían un sonido muy fuerte y muy característico que tú los escuchabas volar en el fondo. Porque cuando tienes un cóndor cerca, hacen un sonido, naturalmente. Tú puedes escuchar un cóndor volando cerca tuyo, porque hacen una especie de silbido, que es el viento pasando a través de las plumas, y es un sonido súper particular. Pero este sonido era casi equivalente a cuando pasa, no sé, un avión de algún tipo, un jet de alguna cosa. Tú escuchabas un zoom, y luego zoom, y era muy rápido, una cosa muy impresionante. Y estos cóndores empiezan a hacer piruetas, y piruetas, y piruetas, y piruetas. Y nosotros no tenemos tantos registros de esto. ¿Por qué? Y creo que casi me tengo que disculpar públicamente por esto. Estábamos tan anonadados viendo los cóndores, boquiabiertos, viendo qué cosa estaba pasando enfrente de nosotros, que nos tomó un par de minutos reaccionar y decir, oye, agarra la cámara, creo que tenemos que grabar esto. Entonces vamos a ver algunas de las grabaciones que pudimos captar. El primero, tenemos un macho adulto con un juvenil, haciendo unos giros muy repentinos en el aire. Siempre, para todas las piruetas que vimos, notamos un patrón en ese momento. Esto lo hemos visto creo que unas 2 o 3 veces, digamos, unas 2 veces aparte de esta, pero lo vimos muy lejos. Esta fue la única vez que lo hemos visto al lado nuestro. Los machos adultos hacían una pirueta, los dos, en conjunto, perfectamente sincronizados. Y después de que terminaron de hacer su pirueta, se separaban y cada uno buscaba un juvenil. Y después repetían exactamente la misma pirueta con el juvenil. Entonces nosotros nosotros le llamamos la escuela de vuelo, porque de acuerdo a nuestra interpretación, esto sería una forma de que los cóndores estarían enseñándole a volar a los más pequeños, pero esto no es una forma de cómo vuelas, porque esa enseñanza la tienen que hacer en las condoreras antes de que para que los cóndores jóvenes empiecen a saber volar. Esto es más bien, le llamamos como una especie de clase avanzada. Estos son maniobras de algún tipo. Y de acuerdo a testimonios que nos han dado guardaparques en Torres del Paine, cuando me ha tocado dar esta charla ahí, nos han mencionado que esto lo han visto antes, en una oportunidad, en que un cóndor estaba huyendo de un águila, porque las águilas son muy agresivas cuando algo se acerca a sus nidos. Y un guardaparque nos comentó de que vio a un cóndor haciendo estas mismas maniobras cuando intentaba huir de esa águila que le estaba persiguiendo. Entonces tal vez es un tipo de maniobra evasiva. Yo me puse a buscar más o menos cómo describir esto, y lo único que encontré más parecido eran maniobras de aeronáutica, de aviones. Y esto, por lo que tengo entendido, se le llama vuelo a cuchillo, que es cuando vuelas de forma vertical, las alas de forma vertical. Pero además de esto, estas aves están haciendo ese vuelo vertical y están cambiando constantemente. Y esto lo hicieron muchas veces durante ese tiempo. Creo que estuvieron una media hora encima nuestro haciendo piruetas. Y esta fue una maniobra que repitieron mucho. Otra cosa que vimos, que los machos adultos siempre hicieron las maniobras más complicadas. Ahora vamos a saber un barrel roll, que es una vuelta en 360 grados que hicieron los cóndores. Esto lo hicieron los machos adultos. Veámoslo bien lento. Una vuelta, otra vuelta. Pueden ver perfectamente que estos 2 cóndores, de forma sincronizada, hicieron un giro en 360 grados en el aire. Esta maniobra, igual que pasó con todo el resto, se separaron los machos adultos, fueron a buscar cada uno juvenil y lo repitieron. Pero vimos algo muy curioso, que los juveniles intentaron hacer la maniobra, pero ninguno la completó. Y fue muy analogable a lo que tú verías con, digamos, con niños humanos.
¿A qué me refiero? Los cóndores, los juveniles, cuando intentaron hacer esto, empezaron a hacer el giro de a poco. Empezaron a girar, 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 y cuando estaban en vertical y tenían que dar el giro completo para volar de espaldas, que por cierto, volar de espaldas, eso lo hemos visto varias veces en los cóndores a lo largo de los años, empezaban a aletear como asustados y volvían y se estabilizaban como estaban. A mí me da esa imagen de cuando uno está en la escuela. Seguramente a quienes estén viendo esto les ha pasado, o como mínimo lo han visto, cuando les ha tocado en clase de educación física saltar el caballete, que uno va corriendo, mentalizado absolutamente, voy a saltar esta cosa, y cuando llegas te pones en blanco y en vez de saltar empiezas a dar pasos cortitos y chocas de frente con el caballete. Era algo como eso. Era ese tipo de susto de voy a intentarlo, no puedo. Era ese susto y lo vimos varias veces con este giro en 360 grados. Y por último, y esto yo creo que fue una de las más impresionantes, lo voy a explicar antes de que lo vean. Los cóndores machos adultos, nuevamente, que son los que hicieron las maniobras más complicadas, empezaron a volar, hicieron estos vuelos a cuchillo un par de veces, y después se tiraron en picada hacia el fondo del valle en dirección hacia el risco, porque esta cosa es hacia el cerro, en el fondo. Y cuando iban a chocar, dieron un giro muy pronunciado hacia arriba y pasaron bordeando, rasando el borde del cerro. Entonces ahora vemos el video. Vemos los cóndores terminando el vuelo cuchillo, en sincronía, se tiran en picada hacia el cerro y van a ver que el cóndor casualmente pasa justo enfrente mío donde estaba grabando. Y esos aleteos que ven al final, me da la impresión de que no fueron porque el cóndor quisiera aletear para estabilizarse. Eso fue el cóndor asustándose porque no esperaba que yo estuviera exactamente enfrente suyo. Porque yo también me asusté con la cámara. Si se fijan en la toma, yo levanto la cámara muy de repente porque tampoco me esperaba que apareciera el cóndor enfrente mío. Pero es muy interesante y eso también lo vimos. Antes de esto lo vimos una vez más, me parece mucho que esto lo vimos 2 veces. Y en la vez anterior hicieron una cosa distinta. Cuando se tiraron en picada, empezaron a dar giros en tirabuzón. ¿Qué cosa es eso? Que empiezan a girar, y después se estabilizaron y dieron la vuelta hacia arriba. Y esa es una de las tomas que no logramos captar porque todavía no habíamos empezado a grabar. Pero bueno, eso. De ahí tenemos la discusión que en realidad se la fui relatando a lo largo que fuimos viendo la charla, pero un poquito a modo de resumen. Tuvimos mayor proporción de machos y de adultos en los grupos que vimos, que eso se mantiene hasta el día de hoy, es lo que hemos observado. Mayor proporción de grupos entre 1 a 5 individuos, que se correlaciona un poco con lo que uno ve siempre, ¿cierto? Uno no suele ver grupos grandes de cóndores en general, a menos que vayan a comer. Actividad de vuelo no se relaciona con la hora del día, está relacionada sí con el viento y con la temperatura. Prefieren volar a una altitud media, de acuerdo a nuestros estratos que establecimos. Vuelo predominante hacia el oeste a través del valle, como dije, eso era más bien suroeste, que es la dirección del valle. Y 4 tipos de vuelo, 2 de ellos reportados en literatura. Ahí estamos hablando un poco de las formas de elevación, la circular, la forma de elevación directa, y la otra era planear y aletear. Y de ahí, ¿qué más? Velocidad de vuelo hasta los 120 km por hora, que ya lo tenemos actualizado, tenemos hasta las medidas actualmente, tenemos una máxima de 132 km por hora. Y conductas de alimentación, que vimos jerarquía, vimos dominancia y vimos competencia y agresión, que eso lo vimos todos en los videos recién. Y conductas de cortejo, que es el baile que vimos, diferentes a la mencionada en literatura. Nuevamente, las que estaban en cautiverio eran conductas absolutamente distintas, y las que tenía registro, por lo menos en ese momento, de Argentina, era un baile diferente. Y tenemos actividad de enseñanza y aprendizaje de vuelo, que son los videos que acabamos de ver. Y otra cosa, es muy importante el tema de la perturbación antrópica durante su alimentación. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, cuando estábamos haciendo la investigación, ya les dije que cada vez que había una carroña, nosotros íbamos a ver a los animales cuando estaban comiendo. Y una cosa que fue muy recurrente era que los turistas, ya que estábamos haciendo esto en Torres del Paine, los turistas que iban y pasaban cerca, iban a sacarle fotos a los cóndores. Y lo común es que se acercaran mucho y los cóndores salieran corriendo y volando asustados. Los cóndores, cuando comen mucho, se les llena algo que se llama el buche, que tienen aquí enfrente del pecho. Y uno lo nota cuando están volando. Uno ve una mancha como amarilla en el pecho, y eso es un cóndor. En el fondo te dice, ese cóndor acaba de comer, porque tiene el buche lleno. Y cuando está lleno, se ve esa parte como amarilla. Y cuando están muy llenos, les cuesta agarrar vuelo porque están muy pesados.
Entonces, cuando alguien se acerca mucho e intentan volar, no les queda otra que salir corriendo asustados porque no pueden volar. Y esto es un grado de estrés muy grande para estas aves. Entonces, dado que esto pasó unas cuantas veces, nosotros empezamos a tomar mediciones que no están en esta presentación, pero nosotros tomamos mediciones de tiempo y dijimos, bueno, si los están asustando, veamos qué tanto tiempo se demoran en volver a comer. Y esto fue basado en una observación muy particular que nos pasó. Teníamos nuevamente una carroña, bueno, cóndores comiendo, y vino una pareja, digamos, de turistas, y resulta que viene un caballero con su cámara fotográfica, le va a sacar fotos de los cóndores, y resulta que su señora va y empieza a mover los brazos y empieza a gritar para asustar a los cóndores. Y los cóndores agarran vuelo y el marido empieza a sacar fotos. Y nosotros fuimos a conversar con ellos, oye, ¿por qué están asustando a los cóndores? Y en el fondo la respuesta fue como, disculpen, no sabíamos que estaban haciendo una investigación. Y bueno, ese no es el punto. No se supone que tengas que esperar a que alguien te esté vigilando para respetar la vida silvestre, ¿no? Pero además de eso dijo algo que nos quedó un poco. Y fue, bueno, no se preocupen que ellos ya van a volver a comer. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, si esa es la percepción, ¿qué tan real es? ¿Qué tan rápido es ya vuelven a comer? Entonces ahí empezamos a tomar el tiempo. Cada vez que pasaba un turista, empezamos a ver cuánto tiempo se demoraba y nuestros resultados de las observaciones fueron, se toman alrededor de 3 horas en volver después de una perturbación humana. Y vimos que venían, los llamamos los vigías, que venían cóndores más o menos cada media hora, un cóndor o 2 cóndores, pasaban encima de donde estaban comiendo y se iban. Media hora después venían otra vez y se iban. Y más o menos a las 3 horas venía el grupo completo. Entonces, nos imaginamos que esos dos estaban viendo si es que había algún peligro todavía. Pero, ¿qué pasa con este tema de las 3 horas? Si consideramos la cantidad de turistas que entra a Torres del Paine, porque toda esta investigación fue centrada en Torres del Paine y no es realmente ampliable, no es que todos los cóndores que vimos acá sean iguales que los cóndores en otras partes del mundo, así que no es que puedas extrapolar los datos, pero por lo menos a los que están ahí. Si tienes, si no me equivoco, 2.000 turistas entrando al día en temporada alta de turismo aquí en la región, eso quiere decir que es muy probable que pase un turista cerca de un cóndor comiendo, porque estos cóndores comen cerca del cerco, que es al lado de un sendero. Entonces, si damos el ejemplo de que estos cóndores se levantan a las 8 de la mañana, muy temprano, y ya saben que hay comida, entonces van volando directo hacia la comida, y pasa un turista a esa hora, quiere decir que tienes un grupo, ya, son 8 de la mañana, 9, 10, 11 de la mañana, tienes un turista. A las 11 vuelven, pasa otro turista, los asusta. Las 12, las 13, 14 horas. Pasa otro turista, 15, 16, 17 horas. Pasa otro turista, 18, 19, 20 horas. A esa hora puede que vuelvan, puede que no, porque dependiendo de si estamos en invierno o verano, tal vez esté muy oscuro. Entonces, con 4 turistas, o tal vez máximo 5, es suficiente para que esa área sea un lugar donde los cóndores no van a comer en todo el día. Entonces, una persona tiene un impacto muy grande en la alimentación de los cóndores. Ahora, esto es una cosa que me gustaría profundizar más, pero uno de los problemas que hemos tenido para ver el impacto con lo que se refiere a las carroñas es que los guanacos se han estado moviendo, entonces no sabemos realmente dónde están los guanacos y no hemos visto carroñas desde hace tiempo. Me parece mucho que están yendo hacia el sector Laguna Azul y eso quiere decir que tenemos que cambiar nuestro punto de observación. Pero ese es otro tema, les quería dar un poco la visión de lo que nosotros hemos experimentado con el impacto antrópico, el impacto de los humanos en estas aves para comer, ¿ya? Agradecimientos a Ama Torres del Paine, que nos ha acompañado a lo largo de los años que hemos hecho toda esta investigación. Si no es por ellos nos aportaron junto con el Hotel Las Torres en logística, alimentación, alojamiento, todo para que podamos hacer esta investigación. Nosotros esto lo hacemos con nuestro propio fondo y ellos nos han estado ayudando mucho a lo largo de los años. A la CONAF, Corporación Nacional Forestal, que nos han dado el ingreso gratuito al parque para poder hacer las investigaciones y varias veces nos han acompañado los guardaparques a hacer la investigación también. Laboratorio Fauna Australis, que es donde de la Universidad Católica, ahí está mi tutor Cristian Bonasich, y también agradecimientos a a Víctor Escobar y a María Isabel Zúñiga, que ellos me ayudaron más en la parte del análisis estadístico para analizar los datos. Eso, tal vez fue un poquito largo, pero espero que les haya interesado lo que les presenté. Les dejo una hembra
juvenil que todavía tiene sus plumas en la cabeza, no se le han caído, y estoy dispuesto para preguntas si es que tienen alguna duda. Hola Ricardo, qué lujo de charla, ¿ah? Qué lujo. Mira, hartas cosas han pasado aquí en el chat, ya para empezar. Ya. La primera pregunta que surgió fue como ¿cuánto vive un cóndor en vida silvestre? Bueno, yo creo que hiciste la comparación entre en cautiverio también, así que yo creo que esa está como respondida un poco. Sí, Después, en vida silvestre me parece mucho que no se sabe, porque para poder hacer eso lo que tienes que hacer es marcar un cóndor desde que nace y hacerle un seguimiento todos los años y ver cuándo se muere en el fondo. Pero ujú, no estoy seguro, sé que hay cóndores marcados y me imagino que se está haciendo el seguimiento, pero no sé si existe el dato de cuánto vive uno en vida silvestre. ya. Después dice tremendo trabajo, felicitaciones. Muchas Y gracias. después Chris pregunta aquí, dice, hola, hola Ricardo, un gusto escucharte nuevamente. Mi pregunta es si sabes la forma de trabajo de la estancia Olga Teresa con los cóndores y los turistas, me refiero a distancia de avistamiento y cosas así. ¿Qué te parece Mm. ese tipo de actividad? Mira, yo no tengo nada en contra de que la gente vaya a ver los cóndores siempre y cuando sea a una distancia que mantenga el respeto hacia ellos y no los moleste. Porque en el fondo los cóndores son muy asustadizos y esa distancia, bueno, voy a hablar de un poquito de otro tema, pero esa distancia yo te diría que tienes que estar al menos, me las voy a jugar acá unos 20 metros, tal vez más, para que no se asusten. ¿Por qué digo que me las juego? Porque va a depender mucho de quién va a verlos. Nosotros una cosa que es muy curiosa que vimos bueno, con mi mamá que me acompaña en todas las investigaciones y que fue muy agradable. Los cóndores bueno, todos los animales te reconocen después de un tiempo. Entonces, a medida, los primeros años ya los veíamos de lejos, pero resulta que más adelante, a medida que pasaron los años, los grupos de cóndores estaban cada vez más cerca por algún motivo. E incluso Wow. el mismo cóndor que están viendo en pantalla ahora, la cámara casi no tiene zoom en esta toma, porque esa cóndor vino a volar y se paró cerca de nosotros a descansar. Y eso de algún modo nos va indicando de que los cóndores te van conociendo y de algún modo nos identificaron como un par de personas que no les van a hacer daño. Y eso es genial para nosotros como investigadores, como, oye, lo estamos haciendo bien, no los estamos molestando, no nos ven como un riesgo. Pero con respecto, y bueno, y nos pasó varias veces con otros cóndores que y bajaban a comer con nosotros al lado del guanaco, eh, que tal vez estábamos a una distancia irresponsable incluso, y los cóndores bajaban igual a comer, pero cuando veían un turista se arrancaban. Entonces depende mucho de quién va a verlos y si es que los cóndores te reconocen o no. Obviamente los turistas cambian todo el tiempo. Entonces la medida de distancia debería ser más o menos lejos, porque obviamente los cóndores no los van a conocer y se van a asustar. ¿Cuánto es esa distancia? Yo dije 20 metros, pero probablemente sea más, porque no es algo que nosotros hayamos medido realmente. Y a estas alturas no estoy seguro si nuestras mediciones serían confiables, porque como dije, estos grupos de cóndores de Laguna Amarga, en cierto modo, ya confían en nosotros. Entonces, si yo me acerco a un cóndor, que he estado a metros, a 2 metros de un cóndor sacándole foto, eso no es una medida confiable para el resto, porque esos cóndores Mm. ya tengo claro que ya me conocen, no es lo mismo. Tendrías que, no sé, tendría que ir con una chaqueta diferente o algo que no me vean una máscara o algo y empezar a ver las medidas, pero no estoy seguro si se han hecho ese tipo de investigaciones de distancia de escape, se le llama. De hecho, tiene un término, es distancia de escape cuando quieres ver qué tan lejos se te arranca un animal silvestre. Bueno, acá Alfredo Soto dice excelente contenido y un relator de lujo. Muchas gracias. Y él agrega que dice que ha visto alejarse los cóndores de la carroña para hacerse en el coirón la sangre que les cubre la cabeza. ¿Ya? Y dice, confírmame Ricardo, yo he observado que cuando ven a un animal terrestre que no se mueve, ellos le pasan su sombra varias veces para confirmar que no está muerto, sino solo está descansando o durmiendo.
Él pide que si puedes corroborar esa afirmación. A ver, no me he fijado en la sombra en particular, pero muchas veces nosotros lo que hacíamos, como dije, nosotros trabajamos con AMA Torres del Paine durante muchos años. Y parte de la colaboración era que nosotros decíamos, bueno, ya que nos están aportando con cosas de logística, ¿por qué no llevan a una o dos personas que estén trabajando con ustedes en ese momento? Porque Amateur de España suele ir cambiando mucho de los voluntarios. Entonces decían, oye, lleven un par de voluntarios con nosotros y nosotros les mostramos cómo trabajamos con los cóndores. Ese era un poco parte del trato. Y muchas veces cuando hacíamos eso, salía el chiste de, oye, tírate ahí a ver si vienen los cóndores, que era un poco para el momento en medio de la conversa, pero era una cosa muy recurrente, especialmente si como para el terreno uno suele ocupar polainas en esos lugares donde hay espinas y esas cosas, que son estas cosas que te colocas en las piernas para quienes no sepan, para que no te entre tierra o no te pinchen la espina. De repente llegaba gente con chaqueta roja o polainas rojas. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿eso afectará o no afectará? En realidad no sabemos porque no hemos hecho las mediciones, pero sí, de hecho, lo de la sombra creo que es la primera vez que lo escucho, pero sí los cóndores te dan vueltas durante mucho rato encima, antes de bajar. No es como que vean algo y digan, ah, eso es comida y bajan inmediatamente, que es un poco lo que mencionamos con el tema de los cóndores cuando los asustan y vienen estos vigías que mencioné. Estamos hablando de 3 horas que los cóndores pasaban y se iban y pasaban y se iban, entonces no es una cosa instantánea. Ahora, me imagino que hay un reconocimiento más fácil de las cosas que ellos conocen, como guanacos o en algunos casos ovejas, pero la técnica como tal para decidir si está vivo o muerto, no sabría decir si depende de la sombra en este caso. Dale. Después, Olivia Tatiana dice, ¿has visto algún cambio de conducta de los cóndores respecto al aumento de visitantes en el Paine? Fue justamente lo último que mencionaste del tema del turismo, que claramente hay que tomar una actitud más de respetar la vida silvestre dentro de su hábitat. Nosotros somos visitantes y ahí aconsejable como asociación la distancia prudente y unos binoculares. Después Roberto Carlos dice, los vuelos son estrictamente diurnos, nunca vuelan de noche. También hablaste de eso, de que habías observado algunos vuelos nocturnos. O sea, vuelos nocturnos, pero estamos hablando de 9, 10 de la noche máximo. Más allá de eso, nunca hemos visto volar un cóndor. Sí, en verano, que es cuando tenemos más horas luz. Cuando ya está oscuro, claro, los cóndores no vuelan. Incluso una vez fuimos en Portería Laguna Marca y un roquerío justo encima de la portería. Entonces, una vez se quedaron los cóndores durmiendo en ese roquerío y nosotros, aprovechando la oportunidad, fuimos bien temprano en la mañana para verlos despertar en el fondo y ver cuándo se ponían a volar desde que aparecía la luz. Y era, no voy a decir instantáneo, pero era bastante pronto. O sea, empezaban los rayos de luz y los cóndores lo primero que hacen cuando se despiertan, por lo que vimos en esa oportunidad, se empiezan a estirar las alas. Y era simpático porque como estaban al lado de un roquerío, en contra de una pared, como son tan grandes no pueden estirar las 2 alas al mismo tiempo. Entonces lo que hacían era colocarse de costado, estirar un ala y después recogían el ala, se daban vuelta y estiraban a la otra. Entonces, bueno, eso, el tema de periodos en que vuelan sería siempre con luz día en el fondo. Y otra cosa, lo que había dicho Olivia, sobre cambios, que yo sé que a ella igual le hicimos, ella estuvo en una de las charlas de guardaparque, que si es que no me equivoco, y resulta que a lo largo de los años no hemos visto un cambio como tal en la conducta de los cóndores, pero al mismo tiempo hemos visto cada vez menos carroñas. Entonces, eso puede tener que ver con que ya no hay tantos guanacos en donde nosotros solemos estudiar los cóndores. Así que tal vez haya un menor impacto ahora en Laguna Amarga, pero no necesariamente tiene que ver con que los turistas estén interviniendo menos, sino que los cóndores están comiendo menos ahí. Y eso quiere decir que nosotros nos tenemos que trasladar a otro lado donde haya más actividad de alimentación de cóndor. Otra pregunta que surge acerca de los nidos. ¿A qué altura se encuentran? Altura es súper variable. Nosotros no estudiamos nidos como tales, pero que yo sepa, hay un nido en Torres del Paine nuevamente, por el lago Grey, que no está particularmente alto, y también hay un par de nidos en
en los cuernos, me parece mucho. Pero al final, más allá de la altitud en que se encuentran los nidos, es más un tema de inaccesibilidad. Es qué tan difícil es para otra cosa que no sea un cóndor llegar ahí. Porque en el fondo, o sea, ellos dicen, ellos se meten en cuevas o pequeños hoyos que encuentran en las rocas. Así que al final es eso, es donde pueden hacer un nido que nadie vaya a ir a comerse sus huevos. Seguimos con las preguntas. Mira, me dicen muy interesante charla, excelente presentación, saludos de la cuenca carbonífera argentina. Muchas gracias, saludos Otro también. me dicen, otra pregunta aquí de Roberto Carlos, si has visto alguna vez un cóndor atacado por un depredador. No, nunca he visto un cóndor atacado por un depredador fuera de las peleas que tienen entre ellos mismos. Los hemos visto teniendo peleas entre ellos en el aire, si es que eso cuenta, pero con depredadores no, nada. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de ver un cóndor muerto. ¿Sí? Muerto, así ya, que también yo creo que, no sé qué depredador era, pero lo vi en alguna ocasión. Sí, es Después, si se avista un cóndor que está con marca, ¿dónde se puede avisar? a ver, eso tiene que, de partida, si estás cerca de una portería de guardaparque, avisar a los guardaparques, porque siempre llevan un registro de avistamientos de especies que son raras de ver, como los pumas. Así que si van a avisar, que sea la portería más cercana. Pero ahí entramos en un tema, voy a aprovechar de decir un tema que se me olvidó mencionar con todo esto. Resulta que una de las preguntas que suelen salir en estas charlas y en otras, ¿cuántos cóndores hay en Torres del Paine? Esa pregunta suele salir. Buena pregunta. Pero hay una, incluso el nombre de mi charla es Conociendo al Cóndor de Torres del Paine. Pero hay un problema con eso, que el concepto mismo podría estar errado. ¿Por qué? Porque resulta que lo que vimos con las mediciones de velocidad, si pueden volar alrededor de 130 kilómetros por hora, en línea recta, porque a la altitud a la que van, pueden ir hacia cualquier lado. Y muchas veces notamos que estos cóndores que se veían como puntos negros en el cielo eran los que más lejos volaban. Entonces empezamos a deducir, bueno, tal vez la altura a la que vuelan tiene que ver con qué tan lejos quieren ir. Porque cuando estás más abajo, tal vez sea para buscar comida, pero cuando estás más arriba es porque quieres irte a algún lado lejos. Claro. ¿Qué pasa? Que en algunas oportunidades, como el Torres del Paine, en el sector de Laguna Amarga está relativamente cerca del límite con Argentina, estos cóndores se nos perdían hacia el lado argentino en muchas oportunidades. Y al rato después, si es que lo estábamos viendo muy atentos con binoculares, veíamos el punto muy a la distancia y se notaba por, digamos, por los cerros que estaban a los costados, en más o menos donde estaban, y sabíamos que, ok, pasaron la frontera. Y esos cóndores después de un tiempo volvían. Entonces, si a estos cóndores realmente, obviamente a ellos no les interesan los límites humanos, ¿cómo se llama? La frontera para ellos no es tema. Los cerros tampoco son tema porque pueden pasar por encima de lo que quieran. Entonces, ¿realmente podemos hablar de cóndores de Torres del Paine? Porque me da la impresión que no. O sea, incluso estos cóndores vuelan tan rápido y tan lejos de que puede que esos cóndores que duermen en una condorera, después al volar se vayan a lugares absolutamente diferentes y después duerman en otra condorera distinta, tal vez, digamos, en Argentina, y después se levantan y vuelven a Chile. Entonces, más que cóndores de Torres del Paine, la población de cóndores que uno ve en Torres del Paine, puede que sean cóndores de paso que vienen de otro lado. Entonces, no sé muy bien cuál es la envergadura de esto, pero perfectamente podrías hablar de un área muy grande, por cóndores de la Patagonia. No sabría decir realmente cuánto es la envergadura, pero creo que la pregunta de cuántos tenemos o asociar a estos, no, que estos cóndores son de Torres del Paine o son de, no sé, cerca de Punta Arenas o que son de alguna parte en Argentina, creo que el concepto en sí mismo puede estar errado, porque para los cóndores a ellos no les importa la frontera y vuelan tan rápido, tan lejos, que en realidad no es tema. O sea, puede que la población ocupe un rango mucho más grande de lo que creemos.
Ahí habría que hacer un tema con Radio Collar. Mira, tenemos Sí, hartas preguntas y en sí, honor al tiempo me dice, al momento del estudio, dice Roberto Carlos, ¿se mantuvieron a vista de los cóndores o estaban escondidos? O también Nosotros, utilizando un vestuario que fuera más acorde con el paisaje. sí, a ver, nosotros partimos, siempre que vamos al campo, solemos ir con ropa bien oscura, porque no queremos andar con ropa brillante, porque no solamente para los cóndores, para cualquier animal, que Perfecto. encontramos que puede ser molesto para los animales ver, no sé, un punto rojo, un punto azul fosforescente o amarillo. Entonces siempre vamos con ropa bien oscura para no molestar, para intentar interferir menos. Con respecto a si estábamos escondidos, siempre estamos sentados muy al costado, bien pegados a una roca o en algunas situaciones cuerpo a tierra, pero en medida de lo posible intentamos no pararnos por lo mismo, para no asustar a los animales. Así que sí, tomamos esas precauciones y cada vez que llevamos a alguien a hacer observaciones, también les mencionamos esas precauciones. O sea, nosotros, en cierto modo, les prohibimos a quienes nos acompañan en la investigación a pararse en medida de lo posible. O sea, hay situaciones que uno Muy nota bien. que no van a haber cóndores, como ya, ok, parémonos un rato, estirémonos un rato porque estás horas sentado. Pero si notamos que en algún lado viene un cóndor, todos a tierra, todos callados, ningún ruido y ojalá con ropa oscura. Como el principio de no deje rastro, respete la fauna silvestre, Mm. como para recordar también. Otra pregunta de Franco Darío Rubén Paz dice sobre el cortejo. Observamos al macho de caminar rodeando a la hembra con las alas abiertas. A eso la hembra está echada en el suelo o en dos oportunistas el macho le levanta la cabeza y tomándola por el pico y levantándola. Después dice, Alfredo dice, son muy cautelosos. Catherine Barrí, excelente Ricardo, tremenda charla. Después Franco dice, es un buen razonamiento un individuo liberado por rastreador satelital. Mostró la visita al Parque Torres del Paine. Después, la otra pregunta que hace Moni dice, ¿son fieles a los nidos o a sus repisas? O sea, ¿retornan de repente al mismo lugar? Por lo que he leído, tengo entendido que sí, cuando se forma una pareja independiente, que también las hay, suelen ocupar el mismo nido. Nuevamente, nosotros no investigamos esa parte, pero por lo que he leído, sí ocupan el mismo nido todos los años. Entonces ahí hay que hacer la diferencia, porque hay grupos de cóndores gigantes, que son los que duermen en las condoreras, que viven en sociedad. Pero también hay algunos casos, me parece mucho que los que mencioné del sector Lago Grey, es una pareja que se ha mantenido ahí a lo largo de varios años. Uh-huh. Bueno, Alfredo Soto dice, gracias Ricardo, muy buena interpretación de tus estudios, entretenida y contundente, saludo a tus padres. Muchas gracias, les daré su saludo. Así que no sé si hay más preguntas, unos minutitos, porque ya estamos ya en el tiempo. Desde ya, agradecerte por este lujo de charla. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Les contamos a todos que esta charla tenemos la autorización de Ricardo para subirla a nuestro canal de YouTube, pero cualquier información que ustedes quieran utilizar, recuerden que hay un derecho de autor, por ende contactar a Guías Natales y a través de nosotros contactar a Ricardo para la utilización de este material. Así que eso. Y bueno, ya cerrando, agradecerte nuevamente esta semana con Gladys, tu mamá, como ver cómo la generación del amor de la naturaleza, también con tu papá, Guardaparque, se ha materializado en ti, en el fondo concretado, y que tú sigas ese legado es maravilloso. Así que nuevamente muchas gracias y los queremos invitar porque el puesto sigue. Pero la próxima semana, y esto es contarle a todos nuestros auditores que a veces nuestras fechas cambian de un día a otro, nosotros intentamos que sean así regulares, pero mucho depende de la disponibilidad de nuestros invitados. Entonces, para la próxima semana vamos a tener el 13 de agosto, miércoles 13 de agosto, a Paulo Corti, médico veterinario, del programa de fauna silvestre de la Universidad Austral, con el huemul y el cambio climático, un futuro incierto. Y el 14 de agosto
el viernes el jueves vamos a tener a ranas y lagartijas del sur austral de Chile con el destacado herpetólogo de la Universidad de Concepción, don Juan Carlos Ortiz. Así que desde ya quedan todos cordialmente invitados a participar y bueno, desde el puesto, quedándose en la casa, confinamiento, nos cuidamos todos y de pasada aprendemos y nos actualizamos en conocimiento. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen y recuerden, va a estar en nuestras redes sociales este aviso y visiten nuestro canal de YouTube, Guías Natales, ahí están todos nuestros conversatorios y hasta la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. En la esquina sur del planeta Tierra, refugio de vida, lejano fulgor, Patagonia agreste, donde vive el agua, el río viajero canta su clamor, paisaje que vive al sur del invierno, majestuosa y bella, pintura de Dios, Austral Patagonia, final del camino, reserva de vida, jardín del amor. Es la Patagonia, un canto a la vida, terruño guardado pa' un tiempo mejor. El silencio canta la azul melodía que compuso el viento, donde duerme el sol. Patagonia amada, donde vive el agua, canto de esperanza en la inmensidad. El gorrión, el tero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. El gorrión, el tero y el cóndor viajero serán vigilantes de tu libertad. Soñemos entonces un mañana bueno, con un cielo limpio que invite a volar, que